La Fiscalía General del Estado de Querétaro solicita se califique de ilegal la detención de toda vez que se actualiza lo establecido en el numeral 146 en su fracción primera, que es relativa a que la persona sea detenida al momento de estar cometiendo un hecho delictivo. Lo anterior en atención, su señoría, a que a las 13 horas con 28 minutos del día 28 de julio del 2020, elementos de Policía Municipal de San Juan del Río, al ir en recorrido de vigilancia, reciben un llamado general de cabina de radio, en el cual les informan que sobre carretera 57, México-Querétaro con sentido de Querétaro, circulaban dos unidades, siendo una unidad Dodge de color blanca y una vagoneta Volkswagen tipo Tiguan de color negra a exceso de velocidad y rebasándose entre sí. Por lo que, en atención a ello, los oficiales de policía se dirigen al lugar, arribando a las 13 horas con 33 minutos, teniendo a la vista el vehículo Tiguan de color negro, estacionado sobre un costado de la carretera 57, a la altura de la colonia Casablanca, observando que de dicha unidad se encontraban descendiendo dos sujetos del sexo masculino. Al observar dicha situación, su señoría, los elementos de policía abordan a ambos imputados. En específico, el oficial Ángel Camacho aborda al joven y el oficial Esteban Contreras aborda al joven de piloto y copiloto. Les explican a ambos que el acto de molestia obedece precisamente a un reporte o un llamado general realizado por parte de su cabina de radio, en el cual se hace la referencia que iban a exceso de velocidad y que con motivo de esta situación ello es una falta administrativa al reglamento de tránsito, su señoría. Y una vez hecho lo anterior, le solicitan una inspección en su persona a ambos sujetos, siendo que se le localiza al joven a las 3:74 horas al interior de su bolsillo delantero izquierdo dos bolsitas pequeñas con imágenes de cabecitas de diablo que contienen en su interior metanfetamina. Bueno, la sustancia que ahora conocemos es metanfetamina. Y al joven a las 13:37 horas al interior de su bolsillo delantero derecho le localizan dos bolsitas pequeñas, una con imágenes de cabecitas de diablo y la otra transparente. La primera conteniendo sustancia que sabemos corresponde a la metanfetamina y la segunda conteniendo lo que ahora sabemos corresponde a cocaína. Con motivo de esta situación, su señoría, el oficial Ángel Camacho procede a la detención del joven a las 13 horas con 35 minutos y el oficial Esteban Contreras procede a la detención del joven a las 13 horas con 38 minutos para posteriormente realizar la correspondiente lectura de derechos y su debido traslado hacia la Fiscalía General. Es por lo anterior que esta Fiscalía solicita se califique de legal la detención de ambos imputados por las razones que han sido esgrimidas. Señoría. Defensor de... Bueno, no importa, de manera indistinta, está bien. Muchas gracias, señoría. Vamos a hacer el debate respecto del control de la detención, ya que a consideración de esta defensa no se cumplen los extremos del artículo primero constitucional en relación con el 16 y mucho menos con el 146 fracción primera como lo hizo mención la Fiscalía. Y le voy a decir por qué a consideración de esta defensa. Refiere, primero que nada, que la policía recibió un llamado por medio de radio sobre dos vehículos que iban supuestamente a exceso de velocidad sobre la carretera México-Querétaro 57, pero, primer punto, es sabido y un hecho notorio y público que a esa altura, sobre esa carretera, no se puede porque hay un solo carril. Primer punto. Eso sería imposible físicamente. Segundo de los puntos para debatir. Tenemos claro por parte ya pronunciamientos internacionales y de la Suprema Corte respecto del control preventivo de las personas, porque nos dice claramente la primera sala, comprende la libertad, comprende la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen los derechos de los demás ni entrañen abusos de los propios. Eso dice la primera sala en una de sus tesis y a las que hace referencia en el control provisional preventivo, que también
lo señala en los niveles de contacto. Esto es, el derecho de propiedad y el derecho de libre circulación sí son excepcionales o sí pueden ser atacados o mediante un control preventivo, pero siempre y cuando exista una justificación jurídica lógica y razonable. Así lo dijo la Corte, porque no puede ser arbitrario, no puede ser en cualquier momento y de cualquier forma, ya que, como se pronunció el máximo tribunal, debe de tener una justificación, el elemento que realice ese acercamiento, una justificación razonable. Razonable, pero que sea objetiva. Y al decir objetiva fue clara la Suprema Corte al decir que debería de ser para todos ese mismo resultado, que lo que observaron ellos debiera ser objetivo para cualquiera. Y en este caso no nos dijeron cuál fue el motivo que los llevó a revisar a mi representado. Primer punto, porque dicen que recibieron una llamada de radio donde iba a exceso de velocidad. Y como ya quedó claro en la exposición que nos hizo el Ministerio Público, el vehículo a donde estaban y de donde descendía supuestamente mi representado, ni siquiera estaba circulando. Un punto que es importante destacar, porque ni siquiera se justifica razonable y objetivamente que ellos pudieron haber estado cometiendo ese hecho, como lo dijo él, falta administrativa, por el cual pudieron haber tenido ese primer contacto de acercamiento. Pero también la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que nadie puede ser privado de la libertad, salvo por las causas y condiciones fijadas de antemano por la Constitución política o las leyes dictadas conforme a ella. Y la Constitución política, por lo menos, y en relación con el Código Nacional, pues nos es muy específico al decir orden de aprehensión, caso urgente o delito flagrante. Y aquí, en este lugar, no escuchamos un delito flagrante. Lo que escuchamos es que mis representados supuestamente descendían de un vehículo que estaba detenido. Ni siquiera estaba circulando y mucho menos podía ir a exceso de velocidad en una zona donde solo hay un carril. Eso hubiera sido y resultado imposible. Por lo tanto, las restricciones provisionales de un derecho no se justifican. Y esta es una regla para todas las autoridades que realizan controles o que realizan la prevención del delito. Sí, pero siempre y cuando exista una justificación razonable. Entonces, si esto, por lo menos de la información que hasta este momento nos dio la Fiscalía, pues no se desprendió, entonces lo que realizaron sobre mi representado es una violación a sus derechos humanos. Violación a derechos humanos como es el de la libertad y el libre tránsito, así como a su intimidad, porque además escuché con atención que la policía dijo que le realizaron una revisión a su persona. Y es cierto, el Código Nacional dice que puede haber revisión a su persona, pero siempre y cuando estén cumpliendo sus facultades, 132. Esto es que haya una denuncia previa o bien que se encuentre un delito flagrante, hecho que no estaba sucediendo. Por lo tanto, lo que realizó la policía fue una violación a derechos humanos. Tampoco nos dijo el fiscal en su exposición cuáles fueron los niveles de contacto y cómo y por qué fueron avanzando en cada uno de esos niveles de contacto. No nos lo justificó. Conocemos y sabemos los que estamos aquí, las partes, cuáles son esos niveles de contacto y la obligación que tiene la autoridad de cumplir con ellos. Y aquí no fueron escuchados en la exposición del fiscal. Por lo tanto, el haber realizado una revisión corporal a mis representados, lo único que generó fue violación a sus derechos y una detención ilegal. Y en su momento me voy a también a hacer referencia a la retención, porque no solo fue la detención. Ya hablamos de estos dos temas importantes, que es específicamente el control, pero el control continúa
con esta nueva ley, y digo nueva aunque ya tenemos meses trabajando con ella, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, a consecuencia del artículo 16, párrafo quinto en su último espacio, donde dice un registro inmediato. Su señoría, en la carpeta de investigación que nos corre traslado el Ministerio Público, tenemos que el registro que realiza, por lo menos la que nos dio el Ministerio Público y está aquí, dice Registro Nacional de Detenciones a las 6:17. Ese es el registro, la hora que nos marca, aunque cabe destacar, sí, que la hora de la recepción de la apuesta, como dice el Registro Nacional, pues fue a las 2:05. Eso no está discusión, lo que yo le estoy dando a conocer es que según lo que nos da aquí el Ministerio Público es que el registro, o por lo menos la impresión que nos corrió, fue a las 6 o 18 horas con 17 minutos y 36 segundos. ¿Qué quiere decir? La inmediatez respecto de la información a la que se refiere el artículo 16 en su párrafo quinto, pues no se cumplió a cabalidad. Y eso es porque no se está cumpliendo la finalidad de esta ley en su artículo cuarto y su artículo 18 de esta ley, que sí nos dice que deberá de ser de manera inmediata y además mientras esté bajo su custodia de los primeros respondientes. Así dice, bajo su custodia, y entonces yo debo de entender que a las 18 horas, pues ya no estaba bajo su custodia, porque ya había sido puesto a disposición del Ministerio Público, según el mismo dicho de la Autoridad Administrativa Investigadora. También cabe destacar que en ese registro que tenemos aquí impreso, pues no tenemos información suficiente porque, como ya lo dije, pues en primero no está ese registro que realizó la policía, no lo tenemos la actualización que realiza el Ministerio Público, pero no el que hace la policía, el que da cumplimiento al artículo 18, donde nos dice que debería de decir nombre, edad, sexo, lugar de la detención, motivo de la detención, autoridad que realizó la detención y el nombre, no solo la autoridad, sino el nombre de quienes participaron en esa detención. Por lo tanto, pues tenemos ausencia de cumplimiento al artículo 16 constitucional y en particular a la Ley Nacional del Registro de Detenciones. No olvidemos cuál es el objeto de esta ley, artículo cuarto de la misma: prevenir violaciones a derechos humanos. Esto pues no obra en la carpeta de investigación. Eso lo comento porque es importante y es una disposición constitucional. También cabe destacar que refiere la policía que supuestamente mis representados fueron señalados como que iban a exceso de velocidad sobre la ruta y la altura a la que ya le comenté, pero resulta que en la carpeta de investigación no tenemos puesta y no está asegurada la camioneta en la que iban mis representados. Entonces, rompe también con esa concordancia que debe de existir en los datos que traemos ante su señoría para que sean lógicos y sean idóneos y pertinentes. No existe, no tengo agregada aseguramiento o puesta a disposición de dicho vehículo Tiguan al que hizo referencia el Ministerio Público. Por lo tanto, causa suspicacia y falta de razonabilidad lo que nos viene a contar respecto de la detención del Ministerio Público. También es cierto que el Ministerio Público, el Código Nacional nos dice que deberá de hacer un acuerdo de retención y la valoración de la forma en que fueron detenidos, la legalidad en la que fueron detenidos, y que deflagre un hecho que la ley señala como delito. Pero debo informar a usted, su señoría, que todavía hasta ayer, a las 14 horas de la tarde, pasamos con el Ministerio Público y el Ministerio Público todavía no tenía, así me lo dijo él y está aquí presente, todavía no tenía agregado el dictamen de química. Por lo tanto, tenía 23 horas, 47 horas mi representado,
sin un dictamen químico que dijera que efectivamente ese químico, instrumento, polvo, lo que fuera que le hubieran encontrado, fuera o no algún psicotrópico o droga. Y el Ministerio Público, un día antes, realizó ese control de la detención, realizando la retención de mi representado sin una justificación que pudiera llevar a cabo respecto de que se estuviera cometiendo un hecho con apariencia de delito. Por todo lo anterior, su señoría, aunado a que es cierto que el delito por el que lo traen, pues se amerita una pena privativa, pero no justificó el Ministerio Público el que los hubiera traído porque fuera a pedir una medida cautelar de prisión preventiva justificada, violentando así los derechos humanos nuevamente de mis representados y el derecho en este momento a la salud, como sería violándolo, llevándolo al cerezo para que estuviera en riesgo su salud, siendo primordial y más allá de cualquiera de ellas, la vida y la salud. Por lo tanto, al no justificar que él fuera a pedir esa medida de prisión preventiva, por lo menos justificada, pues no daba pauta a que ellos hubieran sido trasladados, ya que, como sabemos, se puede hacer un citatorio para que sean imputados sin detenido en caso de que el Ministerio Público así lo hubiera determinado. Por lo tanto, su señoría, le solicito que se dicte de ilegal la detención de mi representado. ¿Es cuanto? Defensor. Gracias, señoría. Haciendo también míos los argumentos de mi colitigante, sin embargo, señoría, solicito no se califique ni ratifique de legal la detención, señorías, la razón de las siguientes consideraciones. Si bien es cierto, el artículo 16 constitucional faculta a cualquier persona para poder detener a otra cuando está cometiendo un delito flagrante, en este asunto, señoría, no se colma esa situación. Aunado a que, como bien lo refirió el defensor, no existe un registro inmediato tal y como lo establece el artículo 16 en su párrafo quinto, es ese registro de la detención. Pero vamos más allá, su señoría. En la narrativa que expone el agente del Ministerio Público, nos refiere que los oficiales primero respondientes se enteran que van circulando 2 vehículos a exceso de velocidad. Situación que es increíble, no es razonable. ¿Por qué? Porque hemos transitado por esta carretera a la altura del punto que dice la policía que los detuvo y está en obra esa carretera, por lo que es imposible que fueran a exceso de velocidad. Más aún, su señoría, independientemente de que así fuera, a ellos no les consta. La Corte se ha pronunciado que debe de existir que debe de resplandecer un hecho, que debe ser evidente para que se pueda calificar como hecho con apariencia de delito. En este tipo de asuntos, en este asunto en concreto no sucede eso, porque en el momento de que aborda la policía, mi representado incluso ya se está bajando de la camioneta. ¿Cómo pueden justificar ese acto de molestia en el que supuestamente van a exceso de velocidad si mi representado ni siquiera estaba circulando en la camioneta? Por lo cual, que los niveles de contacto que la Suprema Corte les exige a los policías e incluso el protocolo nacional del primer respondiente no justifican esos niveles de contacto. Pero aún, señoría, una vez que ilegalmente, ilícitamente les hacen esa detención, les practican una revisión corporal ilegal, porque dentro de la narrativa nunca establece que ellos hayan dado el consentimiento de que les hubieran hecho esa detención. No puede ser posible, señoría, que por ir a otro estado de la República con placas de otro vehículo, de otra entidad federativa, sea dable para que el policía arbitraria y legalmente pueda hacer una detención y una revisión. Por lo tanto, señoría, abriendo un paréntesis, con fundamento en el artículo 97 y 101 del Código Nacional, solicitaría la nulidad de lo que supuestamente encontraron en mi representado. Es decir, violaron derechos fundamentales, el libre tránsito, libertad, dignidad. Por lo que su señoría, con
en base a la teoría del fruto del árbol envenenado, solicitaría la misma nulidad, su señoría. Ahora bien, señoría, yo le preguntaría aquí al fiscal, ¿qué sucedió con esa camioneta? La camioneta no está puesta a disposición, no existe un inventario, no existe un informe de que haya acudido una grúa. Yo le solicitaría al fiscal amablemente que me proporcionara esa información. La Ley Nacional del Registro de Detenciones es importante y es obligatoria, no es una ley administrativa, por la cual los policías puedan darle menos valor. No, al contrario, es una obligación que tienen que hacer real e inmediata. Como lo refirió mi colitigante, no se cumplió con lo que les exige esa misma ley. Lugar de la detención, exacto. ¿Quiénes fueron los que los detuvieron? No lo hay, señoría. Y las demás otras situaciones que ya mencionó mi colitigante. Su señoría, esta defensa, refiriéndome específicamente a la retención que el agente del Ministerio Público realizó sobre mi representado, esta defensa le solicitó por medio de escrito, su señoría, el día 30, es decir, ayer, su señoría, si bien es cierto, el Ministerio Público cuenta con la facultad de poder decretar la libertad de mi representado en sede ministerial y poder citarlo cuantas veces sea necesario para el esclarecimiento de los hechos, que le hubiera otorgado la libertad, no viola ningún protocolo, no está fuera de lo que el agente del Ministerio Público pasó. ¿Y por qué le menciono esto? El agente del Ministerio Público practica o realiza un acuerdo de retención cuando no tenía el dictamen en química, es decir, no sabía si eran chicles lo que traía, no sabemos qué es lo que tenía. Entonces, el Ministerio Público está en la facultad de investigar, sin embargo, era menester que en la agencia del Ministerio Público se hubiera decretado la libertad de mi representado. Porque además, atendiendo a la pandemia, incluso se lo refería así en el escrito al fiscal, atendiendo a la pandemia que vivimos mundialmente, señoría, violenta el derecho fundamental de la salud, al trasladarlo a un penal que no sabemos cuáles son las medidas de higiene que puedan tomar, señoría. Es por eso, y las demás consideraciones, señoría, que ya también refirió mi colitigante, que solicito que no se califique ni ratifique de legal la detención. Sería cuánto. Se declara cerrado el debate. Se procede a emitir la resolución correspondiente. Para que una persona se encuentre en su momento legalmente detenida, se requiere o bien una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial, o bien que sea detenida al momento mismo de estar cometiendo un hecho delictuoso, lo que se conoce como delito en flagrancia. En este caso, es bajo este supuesto en el cual la Fiscalía está solicitando que se califique de legal su detención, es decir, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a su vez conlleva la obligación de esta autoridad de verificar que efectivamente su detención no haya implicado la violación a derechos humanos, derechos fundamentales, conforme a lo dispuesto por el artículo primero constitucional en relación al 16 en su párrafo primero y párrafo quinto de dicho ordenamiento, de dicha Carta Magna. Al realizar una valoración de los argumentos que ha expuesto la Fiscalía, así como los expuestos por sus defensores, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que efectivamente su detención fue ilegal. Esto en razón a lo siguiente: para efecto de determinar, en su caso, la legalidad de la detención y de la retención, es importante determinar los dos momentos, las circunstancias fácticas en las cuales ustedes hayan sido detenidos y las circunstancias también fácticas y legales en las cuales se haya ordenado su retención. La libertad es un derecho fundamental y que, en efecto, la propia Constitución establece diferentes supuestos en los cuales este derecho fundamental puede ser restringido. En este caso, por parte de una autoridad, supuesto en el cual debe justificarse esa restricción al derecho fundamental, es decir, la restricción debe tener un fin legítimamente válido, debe ser idónea, debe ser necesaria, debe ser proporcional.
ya que este derecho se encuentra reconocido a nivel convencional, artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al artículo 1 y 16 constitucionales. De ahí entonces, toda autoridad que restringe un derecho fundamental, como en este caso la libertad de las personas, debe justificar por qué. Y en este caso también el artículo 146 en relación al 16 constitucional, pues establece el fin legítimamente válido de por qué restringir la libertad a una persona cuando se le sorprende cometiendo un hecho delictuoso. Ustedes fueron detenidos y puestos a mi disposición por el hecho de delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos, que en efecto es una conducta que se establece, se considera como delito en la Ley General de Salud, en los artículos 473, 477, 479, en la cuarta y octava línea horizontal, y de igual manera este mismo precepto en la octava línea horizontal, es decir, considerando respecto a la posesión del narcótico que se determina como tal en la octava línea horizontal y respecto a narcóticos que se determinan en su dosis máxima permitida para consumo personal inmediato en la tabla del 479 en su línea cuarta y octava. Ha hecho referencia a la Fiscalía a la intervención de los elementos de policía que llevaron a cabo su detención, quien lo es Ángel Camacho Lucas y Esteban Contreras García, así como de igual manera ha hecho referencia a la forma o al día específico en que se lleva a cabo la misma. Se hace referencia así que el día 28 de julio del año 2020, a las 13 horas con 28 minutos, estos policías municipales reciben un reporte, un llamado de cabina, en donde se les informa que en la carretera 57, en la autopista México-Querétaro, circulaban dos unidades vehiculares, una unidad Dodge y una vagoneta Tiguan, que estas se encontraban rebasándose entre sí, que iban a exceso de velocidad. Por lo tanto, estos elementos, en cumplimiento a su obligación cuando reciben un reporte de esta naturaleza, pues deben constituirse en el lugar, deben verificar la existencia de los vehículos y las circunstancias en las que se les ha hecho el reporte. Arriban hacia el lugar a las 3 horas con 33 minutos y refiere, de acuerdo a los registros de la investigación, es decir, a la intervención de cada uno de los elementos de policía, que cuando arriban, observan el vehículo Tiguan que les había sido previamente reportado, que se encontraba estacionado en la carretera 57, a la altura de la colonia Casablanca, en San Juan del Río, e incluso ven que las dos personas que iban a bordo estaban descendiendo de ese vehículo. De ahí entonces que los elementos de policía los abordan, les realizan una revisión a sus personas, el elemento de policía de nombre Ángel revisa a y el elemento de policía de nombre Esteban revisa a. Esto ocurre a minutos posteriores, es decir, arriban a las 13 horas con 33 minutos y les realizan la revisión a las 13 horas con 34 minutos a Julio, a las 13 horas con 37 minutos a Omar. Se realiza esta revisión y de esta revisión obtienen los elementos de policía que traían consigo unas bolsitas. Por lo que corresponde a Julio, traía 2 bolsitas con un narcótico que afirma la Fiscalía correspondió finalmente a la metanfetamina, y por lo que corresponde a también traía 2 bolsitas, una bolsita tenía lo que correspondió al narcótico de la metanfetamina y otra bolsita tenía lo que correspondió al narcótico de la cocaína. En estas circunstancias es en donde esta autoridad advierte principalmente la violación a los derechos fundamentales, es decir, a la restricción de su libertad, ya que una detención efectivamente la puede llevar a cabo cualquier persona, y en este caso son los elementos de policía quienes llevan a cabo la detención, pero para que esta detención sea legal debe verificarse que la detención sea en flagrancia, que es el supuesto específico, es decir, que las personas al momento mismo de ser detenidas, al momento mismo de ser interceptadas, estén cometiendo un hecho delictuoso. De acuerdo a la información expuesta por la Fiscalía, lo que conlleva a los elementos de policía a atender el reporte, es decir, a constituirse en el lugar en la carretera 57, lo es que se les había informado que los 2 vehículos estaban rebasándose entre sí y además iban a exceso de velocidad. Se constituyen y ya no observan dicha circunstancia. Lo que observan es una camioneta estacionada. Es decir, la obligación de las autoridades, en este caso de los policías, al tener que resguardar el orden, al tener la obligación de que se respete el reglamento de tránsito, pues en efecto, al recibir ese reporte, pues era su obligación verificar lo correspondiente para en su caso levantar las infracciones administrativas respectivas, si se verificara lo que se les había informado.
y con esa finalidad acuden al lugar donde observan la camioneta. Sin embargo, al acudir al lugar donde se observa la camioneta, ya ni siquiera estaba la presencia de las 2 unidades vehiculares que se les había reportado, no estaba en circulación la camioneta Tiguan, que es de donde observan los policías que estaban descendiendo las personas. No había ninguna razón o ninguna causa razonable para efecto de que se llevara a cabo de manera inmediata el primer contacto que tuvieron, es decir, para efecto de indicarles que estaban incluso en flagrancia de una conducta que implicara una sanción administrativa. Tenían un reporte, sin embargo, ellos en ese momento ni siquiera estaban advirtiendo las circunstancias que se les habían reportado. Observaron un vehículo, el vehículo estaba estacionado y 2 personas estaban descendiendo del vehículo. Esto por sí mismo no representa ninguna conducta delictuosa que justificara el acercamiento que tuvieron los policías, en cuanto a que la finalidad de ese acercamiento inmediatamente fue su detención. Es decir, se lleva a cabo, se les refiere el fiscal que los policías llevan a cabo una revisión de las personas. No se hace referencia, en efecto, a que dentro de los registros hubiese quedado constancia de la autorización de esta revisión, y si bien tampoco se hace referencia a que las personas se hubiesen negado a esta revisión, lo cierto es que este primer contacto, es decir, esta revisión ya estaba fuera de la ley, ya estaba al margen de la ley, porque no había ningún elemento objetivo, ninguna sospecha razonable para poder establecer que estas personas estuvieran actuando en contra de la ley, para poder establecer que estuviesen cometiendo un hecho delictuoso y sobre todo que estuvieran cometiendo el hecho delictuoso por el cual finalmente quedara una disposición, puesto que si bien es verdad, también se hace referencia que se les localizan una vez que se lleva a cabo su revisión esas bolsitas que finalmente quedó determinado en cuanto al narcótico que trae cada una de estas. Lo cierto es que previo a que fueran incluso revisados, debió haberse justificado una circunstancia objetiva, elementos objetivos mediante los cuales la autoridad estuviese autorizada para tener esa aproximación, para realizar esa revisión de las personas, para de esta manera poder restringir incluso su propia privacidad, su propia libertad que tienen de ambulatoria, porque las personas estaban detenidas o el vehículo estaba detenido, estaba estacionado en la carretera 57, las personas estaban bajando, no se advierte ninguna circunstancia en cuanto a que trataran de evadir a la autoridad, en cuanto a que se les hubiese dado alguna indicación de que se detuvieran en la marcha, estas hubiesen continuado con su marcha, alguna otra circunstancia diversa que justificara que los policías hubiesen realizado esa revisión a sus personas, y derivado de esa revisión, esa detención a sus personas, esa restricción a su derecho a la libertad deambulatoria. Es decir, no hay ningún dato que permita establecer que cuando los policías llegan, ustedes estuviesen en flagrancia cometiendo el hecho delictuoso de posesión de narcótico, puesto que, reitero, en efecto, existen ya reiterados criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han sido tendientes a esclarecer los niveles de contacto, a esclarecer la proporcionalidad y la razonabilidad y racionalidad en las cuales se puede restringir la libertad de una persona como derecho fundamental, porque es incluso, reitero, un derecho que sí se puede restringir, pero que debe quedar siempre justificado en esa proporcionalidad, en esa racionalidad, en esa necesidad y en esa idoneidad. Y en este caso, el acercamiento que tuvieron los policías con ustedes y la detención que llevaron a cabo no tendría ninguna justificación, porque incluso la intención en su caso, la finalidad era indagar en cuanto a una falta administrativa y no había ningún dato que permitiera establecer que ustedes estuviesen cometiendo alguna conducta delictuosa cuando los policías los ven, porque la camioneta estaba estacionada y porque ustedes solitos estaban bajando de la unidad vehicular. De ahí entonces que si bien incluso la propia ley establece que las personas pueden ser incluso revisadas, esto puede ocurrir solamente cuando existe la relación de que esas personas están vinculadas con algún hecho delictuoso, es decir, que hay una investigación que justifique que estas personas, incluso ante un comportamiento sospechoso, deban ser necesariamente revisadas ante la relación o el vínculo con una investigación. Sin embargo, en este caso, el reporte que se les realiza es en cuanto a que unos vehículos se encontraban rebasándose entre sí, y de ahí entonces que la obligación de la policía era verificar las circunstancias para efecto y en su caso levantar la sanción administrativa correspondiente. No obstante, lo cual ni siquiera eso fue posible verificar porque la camioneta ya estaba estacionada, el otro vehículo ni siquiera fue avistado por la policía o no se refiere que haya sido avistado por la policía y las personas ninguna conducta sospechosa expresaron
para efecto de poder determinar que estuviesen cometiendo alguna conducta delictuosa contraria a la ley. De ahí entonces que desde este primer momento la detención no es apegada a derecho y en términos de lo dispuesto por el artículo 97 y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo solicitó el defensor, al advertirse que se realiza una detención, es decir, que se violentaron derechos fundamentales de las personas, todo lo obtenido derivado de esa violación a derechos fundamentales resulta ilícito, puesto que, reitero, la policía, las autoridades tenemos la obligación de actuar conforme a lo que la ley específicamente nos ordena, nos mandata. Y en este caso, si se trata de la restricción de un derecho fundamental, debemos acatar estrictamente las reglas específicas, es decir, la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad y justificar la restricción a este derecho. Por lo tanto, se establece su detención no fue legal y de igual manera, aunado a ello también, la propia Constitución establece la obligación de las autoridades, de los primeros respondientes, de realizar un registro inmediato de la detención. Esto conlleva la obligación de dar certeza jurídica a las personas que son detenidas y a los familiares de las personas que son detenidas, para efecto de que siempre se tenga el conocimiento del destino de estas personas que son detenidas, de las circunstancias de su detención, quién las detiene, en qué lugar se les detiene, a dónde se les traslada. Esto conlleva esa transparencia en la actuación de la autoridad y se ha hecho referencia a que ese registro no está integrado a la carpeta de investigación y si bien pudiera presumirse que el registro existe porque también se hace referencia a una consulta de la Fiscalía aproximadamente a las 18 horas de ese mismo día de la detención en donde se advirtió o la consulta al registro de la detención, lo cierto es que no se tiene la certeza del momento incluso en el cual se hubiese llevado a cabo la detención porque esto se tendría si se hubiese llevado a cabo, si se hubiese integrado a la carpeta el registro de la detención, donde justamente deben constar las circunstancias de esa detención. De entonces que no se colman los requisitos constitucionales para poder establecer que su detención hubiese sido ilegal. Es en este sentido en el cual se califica de ilegal su detención y se ordena de inmediato su libertad.